economía mundial está al borde de una recesión. Así lo advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales, IIF, por sus siglas en inglés, la asociación de los bancos más importantes del mundo. Recesión es la palabra que empieza a prender las alarmas en el mundo, en lugar de la estanflación que se percibía con el estancamiento de las economías y una alta inflación. En medio de la guerra en Ucrania, nuevos confinamientos y la escasez de alimentos por los cuellos de botella en las cadenas de suministro, el creciente temor a una recesión puede ser real dadas las alzas de tasas de interés que aplican bancos centrales contra la carestía, prevén analistas. Nuestras previsiones muestran que la economía mundial se tambalea al borde de la recesión, ya que la guerra en Ucrania, los bloqueos de COVID-19 en China y una reserva federal de línea dura en Estados Unidos, pesan sobre la actividad, advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales, IIF, por sus siglas en inglés, la asociación de los bancos más importantes del mundo. Desde su punto de vista, el aumento de las probabilidades de una recesión tiene repercusiones importantes para la psicología de los inversionistas. En un nuevo reporte titulado Riesgo de recesión mundial y política monetaria, liderado por el economista en jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, Robin Brooks, se destaca que el mayor temor provoca en los mercados menos tolerancia, de modo que ven la subida de tasas como normalización de la política monetaria injustificada. La semana pasada, los principales índices bursátiles en Nueva York sufrieron sus peores rachas en décadas ante el nerviosismo de inversionistas por la posibilidad de que la economía de Estados Unidos entre en recesión, opinaron en Banco Base. El fantasma ronda los mercados. El subdirector de análisis de Vector Casa de Bolsa, Luis Adrián Muñiz, coincidió que el miedo a una recesión es lo que está detrás del comportamiento negativo de los mercados en los últimos días. Esa es la razón por la cual se caen los mercados, por temor a una recesión inducida por una política monetaria restrictiva que obedece a presiones inflacionarias, dijo a El Universal. En su opinión, una recesión puede ocurrir dependiendo de dos elementos: de cuánto más seguirá subiendo la inflación y la apuesta de los bancos centrales frente a ese panorama. Los mercados siguen teniendo en mente que la economía estadounidense cayó en los primeros 3 meses del año y con eso el fantasma de la recesión está muy vigente, porque de repetirse para el segundo trimestre, eso sería una recesión en la economía más grande del mundo, matizó. Para el caso de México, afirmó que un nivel de 8,5% en la principal tasa del Banco de México le va a pegar a la economía. La autoridad mexicana ha subido su tasa de 4% a 7% en los últimos 12 meses, y gran mayoría de analistas coincide que va a terminar este año en 8,5% arriba. Estamos al borde de la recesión mundial. El temor a una recesión puede ser real dadas las alzas de tasas de interés que aplican bancos centrales contra la carestía, prevén analistas. A pesar de que la palabra que tenía prendidas las alarmas en el mundo era estanflación y la alta inflación, hoy lleva la delantera la recesión. La recesión es la fase del ciclo económico en la que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo. Y en medio de la guerra en Ucrania, nuevos confinamientos y la escasez de alimentos, temer una recesión no sería tan descabellado.
el Instituto de Finanzas Internacionales, IMF, advirtió que sus previsiones muestran que la economía mundial se tambalea al borde de la recesión. También que la guerra en Ucrania, los bloqueos de COVID-19 en China y una reserva federal de línea dura en Estados Unidos, pesan sobre la actividad económica. Según Robin Brooks, el aumento de las probabilidades de una recesión tiene repercusiones importantes para la psicología de inversionistas. El temor de una recesión provoca incertidumbre para inversionistas, pues el mayor temor provoca en los mercados menos tolerancia, de modo que ven la subida de tasas como normalización de la política monetaria injustificada. Tan solo la semana pasada, los principales índices bursátiles en Nueva York sufrieron sus peores rachas en décadas. Esto provocado por el nerviosismo de inversionistas ante la posibilidad de que la economía de Estados Unidos entre en recesión, opinaron en Banco Base. Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis de Vector Casa de Bolsa, aseguró que el miedo a una recesión está detrás del comportamiento de los mercados. Esa es la razón por la cual se caen los mercados, por temor a una recesión inducida por una política monetaria restrictiva que obedece a presiones inflacionarias. Según el subdirector, una recesión puede ocurrir dependiendo de dos elementos. Cuanto más seguirá subiendo la inflación. La apuesta de los bancos centrales frente a ese panorama. La caída de la economía estadounidense sigue estando en la mente de los mercados. Pues de repetirse esta caída al segundo trimestre del año, sería la recesión económica más grande del mundo. En el caso de México, aseguró que un 8,5% en la tasa de interés le va a pegar a la economía, esto porque así lo han previsto para fin de año.